Nos acompaña Gladys Genúa, economista venezolana que representa en Bolivia a la Corporación Andina de Fomento. Ella estudió en la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración y en la Universidad de Georgetown. Antes de venir a Bolivia, representó a la CAF en el Uruguay y dirigió el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones de Venezuela y trabajó en la Secretaría General de la Comunidad Andina. Inmediatamente vamos a pasar a Gladys Genúa, que también nos acompaña esta tarde. Si por favor pasamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, honrada de estar aquí en este conversatorio sobre el bioceánico y agradezco a todos en la persona haber invitado acá a esta presentación. Voy a compartir la pantalla. A ver si... Para hacerles una presentación. ¿La están viendo? Ahora sí. Ya. La voy a poner en presentación. Bien, lo que les quiero contar es... Ahí está. Lo que les quiero contar un poco es cómo estamos nosotros apoyando al gobierno en tal vez la definición de este proyecto. Nosotros como CAF no tenemos una posición tomada al respecto, pero sí respondemos a solicitudes de los gobiernos de apoyo para definir proyectos de integración. Un poco quiero empezar contándoles rápidamente cuál es la visión que tiene CAF de la integración regional. Hemos venido trabajando en una integración más bien pragmática, o sea, a diferencia de los esquemas de integración que trabajan temas vinculados a la normativa, nosotros hemos venido trabajando en todo lo que se refiere a la integración física. Y no sé si recordarán que hace un buen tiempo se creó una iniciativa junto con BID y con Plata que se llamó IRSA, la Iniciativa Regional de Integración Física. Y a partir de esa iniciativa se identificaron una serie de proyectos que permitían hacer esa integración física del continente suramericano que todavía es bastante ausente. También hemos trabajado en los desarrollos fronterizos, en las zonas de fronteras entre cada uno de los países accionistas de CAF. Trabajamos los temas de integración económica y comercial, integración energética. Hemos hecho una serie de estudios para ver qué países pueden ofrecer energía a sus vecinos y cuáles serían las demandas y cómo hacer tal vez el flujo de lado y lado. Hemos trabajado en los temas de integración financiera, en los temas logísticos y regulatorios, también la integración cultural y social y cooperación ambiental. En ese ámbito hemos visto los corredores logísticos como una etapa de la infraestructura o una parte de la infraestructura que nos permite no solamente facilitar el comercio, como bien lo dice esta lámina, sino también mejorar la productividad de nuestros países, ¿no? Tenemos un enfoque de analizar los corredores logísticos viendo nodos productivos o nodos de comercio. Entonces, identificando, por ejemplo, un nodo dentro de un país que puede ser metropolitano o rural o comercial, a partir de ahí nosotros podemos ver cuál es el nodo fronterizo que le compete, cuál es la interconexión multimodal que se puede generar, cuál sería el nodo portuario o el nodo de desarrollo logístico. Y en ese sentido hemos trabajado tanto en las infraestructuras de vialidad, que son una de las más utilizadas para sobre todo el comercio nacional y también internacional, la conformación de hubs logísticos o los llamados puertos secos y el desarrollo integral de fronteras. Porque todos estos proyectos vistos desde un enfoque integral, que es como queremos ver los corredores logísticos de integración, nos permiten reducir los tiempos en el flujo comercial, generar un tráfico bidireccional al tener aduanas y puestos fronterizos interconectados, evitar la duplicidad de trámites, sobre todo a través de los trámites digitales, y tener un espacio de interacción y de colaboración a nivel bilateral e incluso regional. En este sentido, hemos creado el programa CAF CLI, que es la visión renovada que tiene CAF de los corredores logísticos de integración. Es de, como dije anteriormente, buscamos un nodo logístico dentro del país, identificado conjuntamente con los actores nacionales, y a partir de ese nodo logístico irradiamos para poder identificar
cuáles son los elementos de desarrollo, tanto de infraestructura como regulatorios o como de atención, podemos desarrollar. Ese nodo que identificamos en el país puede ser incluso un nodo productivo importante. Y hemos creado también un programa que se llama CAF-PPI, que es el programa de preinversión para la integración, porque también hemos visto que podemos tener identificados los nodos y cuál es la estructura o la hoja, el perfil logístico de cada país, pero necesitamos hacer preinversiones de calidad para que después los proyectos puedan ser ejecutables, financiables y puedan sobre todo atraer la participación del sector privado. En este programa CAF-PPI podemos financiar estudios de prediseño, estudios de prefactibilidad o factibilidad, de viabilidad de los proyectos, incluyendo todos los elementos que tienen que ver desde el punto de vista financiero, técnico, legal, social e institucional, preparar documentos que nos permitan después hacer una licitación transparente del mismo, ¿no? Y también tener equipos especializados que permitan dar asesoría a nivel internacional, sobre todo trayendo experiencias exitosas de otros países, estructurar los planes de negocio en caso de que el proyecto sea un proyecto de participación público-privada, cómo hacer converger las regulaciones y las normativas para que el proyecto sea viable, apoyar también el desarrollo productivo para que el país pueda tener allí un nodo de desarrollo al interior económico y otras actividades que sean claves. Y ahí en el CAF-PPI es donde hemos identificado un apoyo para Bolivia que nos solicitó el gobierno nacional a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo, como con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como organismo ejecutor, para poder analizar y evaluar la preinversión de lo que podría ser el corredor ferroviario bioceánico de integración. Aquí es importante aclarar que cuando aprobamos estos recursos de 3 millones, que es por 3 millones de dólares no reembolsables, lo aprobamos para poder hacer los estudios de preinversión del corredor al interior del territorio boliviano. Es decir, esta es una cooperación técnica dada a Bolivia y lo que queríamos era estudiar, o lo que queremos, perdón, es estudiar cómo hacer un análisis integral de ese corredor a través de la metodología que les expliqué de los corredores logísticos de integración, poder apoyar las etapas de preinversión e inversión y también fortalecer institucionalmente al Ministerio de Obras Públicas en la ejecución de un proyecto de este tipo. La concepción de la que nosotros partimos es que antes de ofrecerle el corredor a los vecinos, tenemos que tener un corredor interno que permita esa integración dentro del territorio boliviano entre la línea oriental y la occidental y que permita tener un transporte multimodal para los productos que van de este a oeste, ¿no? O de oeste a este. Una vez que Bolivia tenga su infraestructura hecha, ahí sí puede entablar las conversaciones con los vecinos para hacer atractiva la opción para tanto Brasil como Paraguay o Perú. ¿Por qué el proyecto califica dentro de lo que es el programa CAF-PPI? Bueno, porque es un proyecto que fue priorizado por el IRSA en su momento como un eje de integración regional interoceánico. Es de máxima prioridad para la estrategia del país, por lo menos así lo fue cuando en el 2018 estaba dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social del país, y es un eje integrador bioceánico de forma importante a nivel de Sudamérica. Nos permitirá el tener esta infraestructura de transporte, el acceso a los mercados y mejorar los servicios que pueda dar Bolivia al interior de su territorio, y es también consistente con nuestra estrategia de establecer corredores logísticos de integración. El proyecto surge también de la identificación que hicimos nosotros en un estudio que se llama Perfil Logístico de Bolivia, que lo pueden descargar de la página web de CAF, en donde identificamos, como ven aquí en esta lámina, los distintos nodos que tiene Bolivia para la actividad logística. Y a raíz de eso, el corredor logístico es un nodo integrador en el sentido de que permite generar esta estructura de transporte al interior de Bolivia que supera la limitante de poder tener el occidente y el oriente de forma separada. En
en el CAF-PPI que hemos aprobado para Bolivia, estamos financiando estudios técnicos de preinversión, acciones de fortalecimiento, análisis del financiamiento y un análisis integral del corredor desde el punto de vista de la metodología de corredores logísticos de integración. ¿Cuáles son los componentes de esta asistencia técnica que hemos aprobado para el país? Estudios técnicos de preinversión que son complementarios a los que ya se han hecho, las acciones de fortalecimiento institucional, sobre todo de la Unidad Técnica de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas, el análisis del financiamiento integral de todas las etapas de preinversión e inversión del proyecto, porque es un proyecto bastante costoso, y el análisis integral del corredor logístico de integración bioceánico a través de la metodología CAF-CLI, que les voy a explicar más adelante. Lo que queremos es ver qué otros nodos se pueden activar con este corredor. En el primer componente estaríamos estudiando la integración sistémica y la armonización de todos los estudios que se han desarrollado, tanto por Bolivia como Brasil y Perú. Como bien dijeron los dos expositores que me antecedieron, esto es un proyecto de larga data, hace muchos años que se viene hablando del corredor bioceánico, por lo tanto hay muchos estudios que se han hecho en los distintos países, y lo que queremos aquí es sistematizar toda esa información para tener una idea clara de cuáles pueden ser los elementos que definirían el alcance del proyecto. Estaríamos ampliando el estudio de mercado, que ya se hizo en una oportunidad, financiado por el BID, pero con la concepción de ver el mercado boliviano también, un análisis de competitividad modal del corredor, es decir, su integración con los otros modos de transporte, tanto terrestre como los de las hidrovías y los portuarios, y el diseño de tramos complementarios, perdón, de tramos prioritarios, el diseño de preinversión de aquellos tramos que faltan por completar, sobre todo, por ejemplo, el de Bulubulo-Villatunari, y tratar de incluir en estos estudios la forma de digitalizar también el transporte, incluyendo fibra óptica en las construcciones. Y un análisis técnico y normativo que nos permita tener una interoperabilidad de las distintas redes de ferrocarriles entre Bolivia y los países vecinos. Es decir, no construir algo que después a la larga no pueda ser integrado. El segundo componente, que se refiere a las acciones de fortalecimiento institucional a la Unidad Técnica de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas, es dar una asesoría especializada para la elaboración de todos los términos de referencia de los estudios técnicos y talleres de capacitación. Aquí la idea es que el Ministerio cuente con una unidad especializada, con un nivel técnico importante, que permita, una vez que hayamos terminado esta cooperación técnica, tener la capacidad suficiente para adelantar el proyecto y seguir adelante con los estudios que hagan falta, incluso con la ejecución de la inversión. El tercer componente es un análisis de financiamiento, dado que sabemos que es un proyecto costoso, sobre todo en la parte en donde debemos unir la red oriental con occidental, como bien ya lo explicaba el señor Thompson. Es un proyecto técnicamente complicado y eso lo hace altamente costoso. Entonces, la idea aquí es apoyar al país a estructurar, de ver cómo se puede financiar tanto la preinversión como la inversión y qué tipos de esquemas de financiamiento se pueden proponer para la ejecución del proyecto. Y por último, queremos hacer el último componente, un análisis integral del corredor logístico de integración bioceánico a través de nuestra metodología CAF, corredores logísticos de integración, que nos permita identificar también proyectos logísticos complementarios. Como bien dije, aquí la idea es ver cuáles son los clústeres productivos que están alrededor de ese corredor, qué tipo de producción se desarrolla en las zonas, cómo podemos además hacer que el corredor no solamente pase de forma horizontal, sino que también pueda tener nodos de desarrollo en los sectores productivos de la zona, cómo hacemos que el corredor también pueda tener una interacción con los nodos de desarrollo urbano, cuál sería el eslabón fronterizo y cómo desarrollarlo, cómo establecer nodos secundarios, es decir, que puedan ir hacia las zonas alrededor o circundando las áreas urbanas para no crear congestión, cómo hacer la interoperabilidad entre estos distintos nodos,
cómo establecer segmentos multimodales o de servicio vinculado al tratamiento de la carga o al despacho o al almacenamiento, es decir, hacer ciertos hubs logísticos en el momento, cómo tratar la normativa vinculada a todo el funcionamiento de este corredor. Esta es la parte más cualitativa, si se quiere, del corredor logístico para poder tener no solamente una vía férrea, sino efectivamente un corredor que permita unir estos distintos nodos, tanto de desarrollo productivo como de desarrollo logístico. ¿Y cuáles son los resultados que esperamos tener de esta cooperación técnica? Primero, los estudios que nos permitan tener una conceptualización del proyecto y además una sistematización de toda la información que existe sobre el corredor, o sea, poner a tono toda la información y los estudios que hasta ahora se han desarrollado, que son muchos. Ampliar el estudio de mercado y de competitividad del corredor, que nos permita también tener una dimensión económica mucho más fehaciente de lo que podría significar el corredor, hacer los estudios a diseño final de los tramos que faltan por construir, hacer una propuesta de interoperabilidad para las redes ferroviarias entre Bolivia y los países vecinos, pero sobre todo nos preocupa más que Bolivia esté integrada antes de ofrecer este corredor a sus vecinos. Capacitar al personal del Ministerio de Obras Públicas y sobre todo especialmente a la unidad técnica ferroviaria para que puedan tener la capacidad suficiente para ejecutar el proyecto y sobre todo para negociar después con los actores privados que puedan participar en el mismo. Eso va complementario con la propuesta que hagamos de las distintas modalidades de financiamiento de un proyecto de este tipo. Podemos identificar la forma en la que el proyecto se ejecute, no solamente con inversión pública, sino también con la participación de los actores privados, desarrollar ese esquema de financiamiento y proponerlo, y además hacer una hoja de ruta prioritaria para el corredor logístico, para que podamos a lo largo de este corredor identificar cuáles son esos proyectos, no solamente de infraestructura, sino también de desarrollo productivo, que podamos proponer para convertir, como ya dije, a esto, más allá de una línea férrea, en un corredor de integración logística, primero del país, con todo su territorio y con las zonas productivas y los mercados nacionales, y después con los vecinos, para poder ofrecerse como la interacción entre los dos océanos a nivel subregional. En definitiva, lo que nosotros queremos apoyar con esto, dada la solicitud del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Ministerio de Obras Públicas de que apoyáramos con recursos de asistencia técnica en el desarrollo de este proyecto, es colaborar con el dimensionamiento del mismo, el que el proyecto pueda ser también un proyecto de integración dentro del territorio boliviano, que pueda generar los espacios suficientes para que podamos identificar distintos nodos y distintos proyectos de desarrollo, tanto de infraestructura como de, valga la redundancia, de desarrollo productivo, y que nos permita tener la conexión ferroviaria entre las regiones oriental y occidental para que gradualmente Bolivia pueda ser ese integrador bioceánico subregional que le pueda ofrecer a sus vecinos, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, pero a la vez fortaleciendo la integración productiva del país, comercial y turística, para hacer al país mucho más competitivo a través de la reducción de sus costos logísticos y del comercio y la modernización de la tecnología, además de la infraestructura ferroviaria, logística y multimodal, y que Bolivia pueda tener esa oferta hacia sus vecinos y ese modo de hacer el transporte de sus mercancías, tanto de importación como de exportación, de una forma mucho más competitiva e insertarse en los mercados internacionales. Eso era lo que quería contarles hoy. Estoy abierta a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Gladys.